Bendiciones, mis amados. Bueno, anhelando empezar esta parte de la serie, porque pues yo pasé por estas mentalidades. La mentalidad de pobreza, que no es que aunque hay gente que tiene cosas, la manera de pensar es como la de un pobre que tiene necesidades. Es desordenado, no es constante, todo lo deja botado, no tiene orden, no tiene actitud para lograr las cosas y entonces pues falla. Y la que le sigue, que es la que llamo mentalidad de mediocridad, pero que realmente es de estancamiento, que aunque tienes las habilidades, el don y el talento, el estudio, la preparación para salir adelante, te conformas con trabajar suave y vivir ahí con lo necesario para no vivir. Entonces, me apasiona hablar sobre esto, porque todos podemos salir. No importa la edad que tengas, las fuerzas que tengas, el estado en que te encuentres, Dios vino para liberar al hombre de las prisiones de su mente. Porque en donde tú crees que te habla Dios, te manda un papelito, te escribe. No, Él te habla a tu mente. Así tú estés leyendo la Biblia, el resultado de lo que Él te va a decir está colocado en palabras que van a tu mente. Ahí es donde Él te habla, en tu culto racional, lo que Él llamó corazón. Bueno, entonces vamos a abrir con mentalidades de pobreza. Y voy a usar para esto en Lucas 4:18, una parte del versículo que tiene que ver con estas mentalidades. Dice el Señor Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Es una cobertura encima de todo su cuerpo, de todo su ser, de su mente, su corazón, de todo. Porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. O sea, una de las cosas que el Señor vino a enseñar del reino, porque tantas veces hablamos del reino, pero ni siquiera entendemos lo que es el reino, porque nos han enseñado que es reinar aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces fue enseñar a los hombres que habían unas palabras que eran espíritu, y que si el hombre las creía, las hacía y confiaba que Dios hacía su parte de lo que él había creído, las barreras iban a romper, ibas a tener libertad, ibas a poder ver lo que no podías ver o lo que veías borrosamente o no podías mirar. Entonces, ¿a qué pobres se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando está hablando que Él ha traído buenas nuevas para los pobres? Bueno, la palabra del griego que se encuentra escrita para esta parte es la palabra patojos, que significa el estado de vida de una persona que se encuentra derrumbado, frustrado, caído y sin ningún estímulo o actitud de superación. En esencia, no puede volar por sí solo y necesita la ayuda de Dios, la cual Él brinda a través de sus principios en su palabra. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, que posiblemente te lo hayas escuchado erradamente, quién sabe por cuántos años, que Él vino a los pobres en necesidad. Entonces quiere decir que las palabras de Dios no vienen para los que más o menos tienen o que están acomodados o los que tienen dinero o los ricos. Para ellos no vino. No, esa es una equivocación. Yo siempre le aconsejo a mis discípulos que cuando Juan enseñó sobre el verbo de Dios, ya todos habían escrito. Y Juan se pudo dar cuenta por el Espíritu Santo que así como el verbo es en la oración, que es acción, asimismo el verbo
en la palabra, que es Cristo, es acción. Entonces es muy importante cuando nosotros encontramos un verbo en la Biblia, mirar qué adjetivo lo está calificando y qué es la acción que ese verbo tiene, para poder nosotros escudriñar las escrituras y que el Espíritu nos revele. ¿Ya? Esta palabra, te la repito de nuevo, es el estado de vida en que una persona se encuentra, por las situaciones de la vida, por las decisiones que haya tomado, por la herencia que haya traído de sus antepasados, pero está derrumbado, frustrado, caído, sin ningún estímulo, no tiene actitud de cambio, de superación, no puede volar por sí mismo. Por eso necesita la ayuda de Dios para poder salir de esta mentalidad. Y el Señor Jesús vino para esto, para romper las ataduras, las cadenas, abrir las puertas de la prisión mental en que nos encontramos. ¿Ya? Porque hay gente que tiene actitudes, habilidades, capacidades, estudio, pero está aprisionado, está encarcelado en sí mismo, ¿ya? Porque es la manera pobre en que él piensa. Entonces, antes de que comience a compartir esto, que son principios que están en la Biblia, lo único que voy a hacer es tratar de explicarlos para que los entiendas. Es bien importante que si alguien quiere abandonar su mentalidad de pobreza, que lo único que lleva es a fracaso y necesidad, lo primero es que la persona entienda que hay que transformar su manera de pensar. Si él no está dispuesto a esto, es muy difícil, aunque escuche todos los mensajes, que Dios pueda transformarte y revestirte de lo que Él ha preparado para ti. Entonces, ¿por qué? Porque su manera de pensar es siempre negativo. Cuestiona todo lo que está dispuesto. Entonces, si la persona no está lista para renunciar a todas las cosas que le hacen pensar en menos, va a ser muy difícil. Porque si el enfermo no quiere sanarse, nada se podrá hacer por él. Por eso Jesús vino a sanar a los enfermos. Y la gente no solo se enferma físicamente, hay gente que está enferma mentalmente por años y lo ha heredado de sus familiares que también fueron enfermos mentalmente. No que estabas para un manicomio, sino que te veías todo negativo, que no se podía, las puertas cerradas, que no había espacio, no había camino, y te confirmaste a vivir en pobreza, ¿ya? No, estamos hablando del hombre invisible, de tu culto racional o lo que llamamos corazón, ¿ya? Para esto el hombre no ha podido crear una medicina para sanarlo. Solo Dios ha puesto dentro de ti mismo la medicina para sanarte y se llama actitud. Si una persona no tiene actitud por el cambio, se puede saber la Biblia de memoria, puede ir a todos los congresos, puedes ir a todos los servicios de la congregación, te puedes alegrar un poquito con las alabanzas y las adoraciones, pero seguirá siendo igual. Tú tienes que saber que hay que cambiar, transformar la manera en que tú piensas. Pablo lo explicó a la saciedad y en ese capítulo de Romanos 12, 1 y 2 es tremendo como el hombre explica eso de claro, ¿ya? O sea, lo más sencillo que te toca hacer es un cambio radical de dirección para lograr salir del atolladero en que estás. Debes de convertirte en un poderoso guerrero. Y la pelea no es contra otros como siempre has pensado. La pelea es contra ti mismo. ¿Por qué? Porque esta mentalidad no solamente te ata a ti, ata a toda tu familia, a la necesidad, a la incertidumbre, la desesperanza, la llena de temores. Y sin darnos cuenta levantamos una familia para derrotas. Y se continúa la cadena de la cual tú vienes. Hay que romper eso. El Señor nos dio armas contundentes, poderosas, para salir de esas prisiones, para romper toda atadura con nuestro pasado. ¿Ah? La mentalidad de pobreza puede venir heredada de los padres o por colocar un referente a quien tú admirabas, un hermano, un amigo, un familiar, personas con las que te reúnes y disfrutas, porque cierto es el adagio del que anda entre la miel, esta se le pega
aunque tú seas el célebre entre todos ellos. ¿Por qué razón? Porque tu mente está recibiendo información que le sigue llevando a la dependencia de la necesidad, del no se puede, ¿ya? Entonces, todas esas relaciones que te inculcan cosas negativas son las que te seguirán atando. Y el Señor ha venido para desatar todo esto, para reventar ligaduras, ¿ya? La palabra de Dios es poderosa para esto, ¿ya? A lo último terminarás pensando como ellos. En otros casos, por lo que te haya tocado vivir en tu infancia o en periodos largos de escasez, todos estos recuerdos van a venir a ti y te van a atar al no se puede, al imposible, a la necesidad, a volver a vivir lo mismo que viviste cuando eras pequeño, joven, o alguna carencia larga que tuviste después de haber pasado la juventud. ¿Ya? Todo esto se desarrolla en la mentalidad de pobreza de acuerdo a lo que cada cual haya vivido en necesidad. ¿Ya? El no saber si mañana tendremos la economía que nos permitió vivir bien ayer y considerar que las necesidades futuras son inciertas de cubrir. Porque la mentalidad de pobreza te ata a los momentos en que tú viviste de una manera mejor que la que tienes hoy. Entonces estás a toda hora recordando el pasado y aquel que vivía atado al pasado no tiene manos para atar el presente y menos el futuro. ¿Ya? Entonces es importante saber que todos los principios de Dios establecidos para romper estas ataduras están hechos para eso. Pero no se necesita solamente oírlos, hay que hacerlos. ¿Ya? Porque tú no puedes seguir llevando a tu familia una economía incierta, que no presenta futuro, que no hay cómo afirmarse para hacer cosas en la vida ni desarrollarse uno ni los hijos, porque la necesidad que se vive y la que se habla permanentemente, todo es negativo, todo es pérdida y cada vez te vas sumergiendo en el que no lo puedes lograr. ¿Ya? Tienes que saber que eso es una carrera equivocada, que Dios ha preparado un camino mejor, pero que demanda el cambio, ¿ya? Y si la necesidad es premiante, terminarás buscando el cambio y dejarás de buscar las decisiones fáciles, que no existen. Y cada vez que tú quieras ir por el camino de lo fácil, estás cavando un hoyo muy profundo donde es muy difícil salir por sí solo y necesitarás ayuda. Pero Dios nos manda a cambiar nuestras generaciones. Esa es nuestra única herencia, vivir para cambiar la generación que viene detrás de mí. ¿Ya? Porque el dinero se le va a acabar a todo el mundo. Llega un momento en que escasea el dinero y si tienes dinero, vendrán otros detrás de ti que si no les enseñaste a cómo vivir en abundancia y llegan con mentalidad de pobreza, porque hay gente que tiene, pero la manera en que piensa es mentalidad de pobre, lo van a acabar y lo que duraste años labrando se va a perder en un chasquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la mentalidad, ¿ya? Por eso es bien importante preparar a nuestros hijos, ¿ya? Para que ellos piensen en abundancia. Y cuando yo te digo pensar en abundancia, es que hay hechos en los que tú te mueves para poder enseñar que tú te mueves siempre, pensando que siempre tendrás, no pensando que nunca vas a tener o que te va a faltar, ¿ya? Recuerda esto, tus hijos nunca van a seguir tus consejos. Mis hijos tienen 41 y 40, van a cumplir ahora. Y ellos siguen el ejemplo. Y yo les puedo enseñar toda la Biblia que tú quieras, mandarles textos bíblicos, explicárselos. Pero ellos no van a seguir ninguno de mis consejos. Ellos van a seguir mis ejemplos. Y si yo con el ejemplo no enseño que yo soy de mente
multiplicadora, de proyección, de orden, de disciplina, que mi mente es de avanzada, que tengo panorama para poder mirar las cosas como las mira Dios y yo moverme como Él dice que me tengo que mover. Entonces mis hijos van a ver que al Dios que yo sirvo me da ideas de oro por las cuales se producen mis finanzas, ¿ya? Pero es necesario que tú desees salir de la pobreza mental y física. Ten en cuenta estos consejos que están avalados en las escrituras de Dios. Lo primero es apartar todo pensamiento de sentirse víctima. Aquí es donde usted conoce cuando una persona está en mentalidad de pobreza. Cada vez que hablan, ellos hacen sentir a que los otros aprecien que él es la víctima. ¿Por qué razón? Siempre están echándole la culpa a los demás, al gobierno, al cónyuge, a los hijos, a los familiares, a los amigos, que hay falta de oportunidad, que él no puede encontrar trabajo. Siempre se encontrarán excusas como respuestas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos viven en negativo, piensan en negativo, hablan en negativo y la única manera de sobrepasar eso es hacerles sentir al que lo escucha o a los que lo escuchan que él sufre por culpa de otros que no le ayudan, del gobierno. Le echa la culpa a todo el mundo, ¿ya? Al que le debería ayudar y no le ayuda, pero siempre su perfil es presentarse como víctima. Esas mentalidades de pobreza que se identifican con estos perfiles, tenemos que ponerle muchísimo cuidado porque si son nuestros hijos o las personas que están a nuestro cargo, tenemos que inmediatamente identificarlas para sanarlas. Recuerda, Dios no nos llamó a juzgar y a condenar. Él nos llamó a que diéramos principios que le dieran vida a esa persona. ¿Cuál es la meta? Esa persona que siempre está dando excusas, que siempre está diciendo que si yo tuviera, que si yo puedo, es porque ellos avanzan, porque ellos tienen. Si yo tuviera dinero como ellos, también podría. Es que nadie me ayuda. Mi familia no está pendiente de lo que me está pasando. No sienten lo que yo siento. Me echaron toda la carga a mí. Nadie sale sin dinero. Siempre llegan a ese punto. Le echan la culpa que no tienen dinero para salir. Pero la mayoría de todos los millonarios que yo leo en el mundo entero, en las diferentes ramas, se hicieron ricos con una idea, con un pensamiento, con una actitud detrás de ese pensamiento. Algunos probaron cientos de veces la idea y se la negaron cientos de veces, pero en la siguiente la pudieron progresar, tomar y hacer, ¿ya? Entonces, no se trata de dinero para salir de mentalidad de pobreza. Un pobre sale de la pobreza con dinero, trabajando para dejar de ser pobre. Pero una mentalidad de pobreza no sale con dinero. Una mentalidad de pobreza sale con cambiar acá en la torre la manera negativa en que se piensa. Y fuera de eso, hay que añadirle una cantidad de virtudes: disciplina, orden, esfuerzo, firmeza, actitud, constancia, dinamismo, fervor, consagración. O sea, la gente piensa que el que sale adelante sale porque la suerte le ayudó. No, mi amigo, si la mayoría de la gente que se ha ganado la lotería en este país en 34 años que va a cumplir aquí, la mayoría de todos ellos la han perdido. ¿Por qué? Porque eran ricos con mentalidad de pobreza. Y en 3, 4 años le perdieron todo y aún algunos están hasta presos porque no pudieron pagar impuestos. O sea, ¿qué pasó si el hombre no tenía nada y recibió 200 millones de dólares? ¿Cómo es que ahora está preso porque no puede pagar los impuestos? O sea, mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza, como piensa el menos, no te permite ministrar ordenada y eficazmente lo que tú tienes, ¿ya? Y fuera de eso, vamos a ir narrando otras cosas
que se van a ir sumando a esta mentalidad, ¿ya? Siempre está pensando que la culpa es de otros y que no tiene dinero, cuando la verdad es que ignora que se debe preparar como los demás que hacen el dinero, porque la gente te va a pagar por la calidad de lo que tú haces, por el cumplimiento que tú tienes en lo que haces, la prontitud, tu honradez, tu honestidad, por la dedicación, por la manera en que tú enfrentas tu trabajo, lo lideras, lo organizas. La gente no le paga a las personas porque son bellos, bonitos, buenos, no. Una empresa se maneja con un papel y un lápiz. Y el que la esté manejando, ojalá tenga principios de mentalidad de alto rendimiento para que todo el mundo gane. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente siempre va a pagar por tu trabajo. La gente no va a pagar por los chistes que tú hagas o la gracia que tú tengas o por el perfume que tú te eches o como tú vistes. Eso es parte de tener una imagen, pero lo que vale es cuando la imagen hable y cuando la imagen haga. ¿Ya? La gente paga por tu trabajo. Debes todos los días de buscar tus oportunidades. Esto es bien importante. Tú, según tu don y tu talento, tú tienes que buscar todos los días tus oportunidades. ¿Ya? Porque cuando tú dejas de buscar oportunidades mañana, porque ya tienes las de hoy, y entonces la de hoy te dura 15 días, bueno, pues se te va a llegar el día 16 y por no haber buscado oportunidades vas a estar en blanco. Mentalidad de pobreza. Pan para hoy solamente. No, así no debe de ser. Si tú tienes una habilidad y un talento y tienes trabajo para hoy, para mañana y para esta semana, pues mañana mismo estás buscando trabajo para la semana que viene, asegurando la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Por qué? Porque así se va desarrollando otra mentalidad diferente a la mentalidad de pobreza. Así tengas habilidad y tengas talento. Dios te lo dio para multiplicarlo, no para que lo archives y lo guardes, ¿ya? Siempre que la mentalidad de pobreza está por encima del pensamiento de éxito que Dios coloca en los seres humanos, los escucharás siempre. Ayúdame, dame, préstame, nunca tendré esto, esto está muy difícil, yo no puedo hacer esto, esto no es para mí. ¿Qué hacen? Se descalifican antes de empezar. ¿Por qué? Su actitud es negativa. Son de los que se presentan a un trabajo y están en la línea y ven a gente que está mejor vestido, que tienen un folder así para presentar de hoja de vida y ya se descalifican, se salen de la fila y se van. Mijo, esto no es por la cantidad de papeles que tú presentes. Esto es por lo que aquí adentro tú tienes, que va a hacer que quien te contrate sienta confianza por la manera en que tú hablas, el dominio que hablas con referente a tu habilidad, a tu talento, a tu don, el saber cómo vas a hacer producir, el saber cómo vas a hacer que las cosas sean rentables en menos tiempo, con calidad, con prontitud. A ese es el que gana el puesto. No el que lleva el título, el posgrado, 4 posgrados más, no. La prosperidad solo se alcanza con trabajo y experiencia, es una cuestión de tiempo. Usted puede salir de la universidad, doctorado en cualquier medicina, pero si usted no tiene experiencia, la gente no te va a ir a tocar la puerta de tu consultorio. Los consultorios buenos están llenos porque ese médico tiene testimonio de que él ha salvado vidas, de que él ha sido iluminado por Dios para sanar enfermos, ¿ya? Por muchas cualidades que la gente busca al médico. Y míralo por tu propia vida. Tú no vas a ir a un matasano que sabe que ha matado una cantidad de gente, o que receta sin experiencia y no sirve para nada. No, tú vas a ir al que es efectivo. ¿Eh? No le eches la culpa a las circunstancias, no le eches las culpas a tu edad, ni a tus impedimentos físicos.
No, la pobreza es muy fácil de identificar porque es un desorden mental. Y tú quieres mirar quién tiene una mentalidad de pobreza, mira su casa, mira dónde vive y en qué forma mira él una casa desordenada como si estuviera en orden. ¿Por qué? Porque la mentalidad de pobreza se contagia. Se la pegas a tu esposa, a tus hijas, a tus hijos, y a todo el mundo no le importa nada vivir encima del barro, el trapeador, la escoba, muebles rotos, todo tirado al revés, el televisor ni se ve siquiera, y los trastes sucios, un baño sucio. O sea, la pulcritud de la mente se refleja en una casa, y tú puedes mirar su pobreza de acuerdo ahí nada más cuando él está viviendo. ¿Eh? Porque la misma basura que tiene en su casa es la misma que tiene aquí arriba en la mente. Y caemos en estas mentalidades sin darnos cuenta. Vamos caminando, caminando, caminando y plum, caemos. ¿Qué pasó en el caminar? Bueno, nos juntamos con personas tóxicas que lo único que hicieron fue hablarnos de una vida fácil que no existe para conseguir dinero. Ilusionados en negocios que nunca llegan. Espera y espera y espera. Y su casa es lo que refleja lo que él hace. Siempre está esperando algo de suerte. ¿Ya? Es bien importante que tú mires lo que los demás dicen o piensan de ti, aunque no te lo digan directamente. Aunque tú pienses que solo te juzgan y te critican porque no conocen tu vida ni tu necesidad. No, si lo están diciendo es porque la conocen. A lo mejor lo que ellos quieren es que tú salgas de allí. El problema es que tú no oyes. ¿Ya? ¿Y qué dijo el Señor al empezar este mismo capítulo? Que Él había venido para traer nuevas o buenas noticias a los pobres, pero no es a los que están en necesidad, es a los que no pueden por sí solo levantarse, volar, salirse de esa cárcel en que lleva años o que lo ha heredado de sus padres o se ha contaminado con amigos lacras que has conseguido en los últimos años que no sirven para nada. Yo sé que las palabras son fuertes, pero no te sigas poniendo a la defensiva. No te sientas más víctima y piensa que todos los que te quieren ayudar te tienen que criticar y juzgar. No es que te ataquen, ¿ya? Tienes que darte tiempo para reflexionar por un mejor estilo de vida y alcanzar un cambio, que tu economía cambie, que no vivas brincando de un matojo a otro matojo y tapando un hueco y ahora es un huracán, hermano, un hoyo grandísimo. No, estabiliza tu economía, decídete por el cambio. Dios vino a tu vida y a la mía para cambiar el sistema mental que nos atrapa en la necesidad. Dios vino para sacarnos de ese hoyo. Yo sé que a la gente va a comenzar ahí, está hablando el evangelio de la prosperidad. No, estoy hablándote de principios que vamos a estar mirando a través de los capítulos que te van a sacar de esa vana manera de vivir ilusionado y esperando que sucedan cosas, pero no haces nada para que sucedan. Tenés que cambiar, hombre, mujer de Dios, la que me está escuchando, o si no conoces del Señor, pues esto te va a animar a conocerlo, porque solo los principios de Dios cambian, ¿ya? Y te lo digo por experiencia. Yo soy el testimonio de estar de mentalidad de pobreza, mentalidad de escasez, ¿ya? Mentalidad mediocre, y en los años hubo cosas que yo hice naturalmente sin conocer del Señor, ¿ya? Pero no podía avanzar. Hasta para ser malo fui malo. Pero llegó un momento en que cuando vino la palabra del Señor y comenzó a entrar y yo a comer y a buscar y alimentarme de las cosas que Dios dice que yo tengo que hacer
para que me vaya bien. Es que la gente no entiende, la Biblia tiene principios, el principio tú tienes que hacerlo. Y a veces no te gusta, no lo entiendes, pero hazlo. Porque detrás de cada principio que tú haces, Dios está comprometido a hacer la parte del resultado para que tú lo alcances. Conocimiento es fácil adquirirlo, pero practicar el conocimiento necesita dedicación, disciplina, constancia, fervor, permanencia, temperamento, carácter. Pero mis hermanos, se me acabó el tiempo para esta cápsula, pero esto apenas es el abre boca. Te acabo de dar un pedacito de tostada con un poquito de ensalada arriba. Todavía viene la ensalada completa, la buena entrada y después los platos fuertes. Bueno, mis amados, bendiciones. Espero verlos pronto. Comparte, porque es importante que la vida de gente sea cambiada, no solo la tuya. No te comas las cosas solo, repártelas a otros. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Dame el denuedo y la habilidad para poder colocar entre mis escuchas, Señor, tus principios, para que sus vidas sean cambiadas. En el nombre de Jesús, amén.